Bueno, más que nada, lo que quisiera un poco compartir es, bueno, quienes están en la mesa también, ya lo sabemos desde diferentes trincheras, el fenómeno de la migración infantil, pues es bastante complejo, es un fenómeno histórico, tiene matices sociales, económicos, culturales, y creo que una primera entrada que nosotros podemos empezar a explorar es justamente el de las estadísticas. Y bueno, aquí ya los datos institucionales pues son una primera pista también, ¿no? Nos hablan cómo han sido estos flujos. En nuestro país, como ya es de dominio común, pues tenemos que no solo hay menores de edad que están emigrando hacia los Estados Unidos, mexicanos hacia Estados Unidos, sino también pues hay menores centroamericanos que están ingresando, es decir, somos una región de tránsito también. Tenemos menores mexicanos que son retornados hacia nuestro país o son repatriados propiamente, y bueno, tenemos varios datos, ¿no? Yo lo que quiero un poco compartirles es específicamente para el caso de la población de menores de edad mexicanos que han emigrado a Estados Unidos y que particularmente lo hacen por una región como es la de Tamaulipas con el estado de Texas. O sea, hay otras regiones muy importantes como la de Sonora, Arizona, o la de Baja California y la Alta California propiamente, ¿no? Pero lo que nos damos cuenta es que en principio Tamaulipas ha adquirido, la región Tamaulipas con Texas ha adquirido un matiz bastante interesante en los últimos años en términos de rutas migratorias. Y esto significa que hubo un parteaguas muy interesante, no solo en términos de la migración infantil, sino también la migración propiamente de adultos, y el parteaguas fue a razón de lo que los medios dieron a conocer como fue el asesinato de migrantes en San Fernando en 2010, y en los hallazgos también de otros cuerpos de migrantes en el 2011. Entonces esto fue un parteaguas bastante grave que tiende a modificar los flujos migratorios. Entonces, si pasamos a una siguiente lámina, nos damos cuenta cómo hay una serie de altibajos en términos de la migración de menores mexicanos hacia Estados Unidos desde el 2009 hasta el primer trimestre de 2008, o sea, con datos propiamente del Instituto Nacional de Migración en términos de los eventos de repatriación de mexicanos, que nos dan una pista, ¿no? Pero esa pista es justamente interesante porque vamos viendo esos altibajos. No solo se trata de procesos locales o regionales relacionados con la violencia, sino también de procesos transnacionales que han tenido que ver, por ejemplo, con los cambios de administración en Estados Unidos. Vemos, por ejemplo, que en el 2009 hubo la repatriación de poco más de 15,000 menores mexicanos desde Estados Unidos. Vemos que después hay una alza en el 2010, al menos en este corte, pero después vino una baja considerable. Entonces, hay varias pistas interesantes en términos de cómo se ha comportado este flujo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ha pasado específicamente en rutas de tránsito de menores mexicanos no acompañados, particularmente aquellos que están en rangos entre los 12 y 17 años de edad, que pasan por este tipo de regiones donde la violencia agarró mucha expresión, fue bastante evidente? ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, tenemos una serie de problemáticas que han aquejado a esta población. En principio, bueno, pues están una serie de indicios de robos, de asaltos, incluso de secuestros en algunos casos, etcétera, ¿no? Y esto se debe a que justamente en esta región, pues fue uno de los inicios donde las disputas entre grupos del crimen organizado fueron bastante evidentes, ¿no? Y el otro asunto aquí importante es que entre estas disputas los migrantes fueron los más vulnerables porque estaban justamente en tránsito, pero también por el potencial, por llamarlo de alguna forma, que significaban en términos económicos o en términos de reclusión para algunos de estos grupos. Entonces, los riesgos, los peligros aumentaron dramáticamente por esta región fronteriza. Lo que nosotros podemos
a partir de algunos estudios que hemos realizado, lo que nos damos cuenta es que hay estos altibajos, pero también hay otro problema que hay que considerar en términos de cómo se clasifica hoy en día a la población de menores migrantes. Y es que hay un debate bastante interesante en términos de ya no llamarles menores. Esa es una visión un tanto asistencialista, proteccionista. Ahora la idea es llamarlos niños, niñas, adolescentes, jóvenes migrantes, lo que nos lleva también a un debate en términos de desarrollo biopsicosocial, etcétera. En las clasificaciones de aquellos que son están en tránsito, que son fronterizos, repatriados, retornados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este es también un problema que encontramos de cómo empezar a denominarlos y sobre todo cómo derivar una serie de políticas y programas de atención hacia ellos. El otro punto interesante es, a partir de varios proyectos que hemos realizado en esta región, particularmente de uno en torno a los derechos de la niñez migrante y los efectos, las violencias que ellos viven en este tránsito y repatriación, es, en primer lugar, los riesgos que ellos viven en este tránsito. Y en segundo lugar, lo que ha interesado en estos proyectos es conocer otro punto que muy pocas veces se aborda para el caso de la población de menores migrantes, y es qué es lo que sucede cuando ellos llegan a las ciudades fronterizas y que, al igual que los adultos, son llevados a las mal llamadas casas de seguridad. Y derivado de esto, también lo otro que nos ha interesado es conocer cómo está funcionando estas redes de traficantes de migrantes, ¿sí? Y y en ese sentido conocer indicios de violencia que pueden vivir específicamente los menores mexicanos y también los menores centroamericanos que llegan a ciudades fronterizas cuando están esperando cruzar la frontera, echando mano de actores clandestinos de la migración. Y un último punto que nos ha interesado es el de una figura que se ha nombrado como una figura nueva dentro de la migración de menores y que son los llamados menores de circuito. Esto es muy interesante y ahorita les voy a comentar por qué. Bueno, entre los riesgos que nosotros hemos identificado, mencionaba al principio, después están los asaltos, las agresiones en el trayecto, y esto puede derivar de diferentes actores, de grupos criminales, incluso de autoridades. Muchos de los menores nos han manifestado este tipo de prácticas por parte de algunas autoridades, por ejemplo, militares propiamente, o de las policías federales, etcétera. Otro de los riesgos es cuando llegan a las ciudades fronterizas, encontrar a la figura llamada coyote, ¿no? O sea, muchas veces ellos no los conocen propiamente, en otras ocasiones no saben a dónde van, solo les dan algunas claves y con eso ellos se empiezan a mover en las ciudades en un territorio que les es desconocido, y es un riesgo bastante alto, y en algunos casos han evidenciado, bueno, que han sido robados por estas personas, engañados por estas personas, ¿no? Y el tercer punto es justamente los riesgos de las casas de seguridad, porque hay diferentes prácticas de violencia que ellos viven durante su estancia en estas. Otro de los riesgos también es cruzar el río Bravo, y no solamente por el hecho de que puedan morir ahogados o no, sino también por otro tipo de conflictos que se pueden suscitar durante este tránsito. Y finalmente, algo que los propios menores de edad ven como un riesgo en esta travesía, pues es el de ser detenidos por agentes de la patrulla fronteriza. Estamos hablando del caso de los mexicanos, ¿no? Y esto lo ven porque finalmente es lo que marca el cierre de ese proyecto migratorio que ellos estaban elaborando, ¿no? Bueno, en segundo lugar, lo que identificamos es que en cuanto a las casas de seguridad, al igual que los adultos, los menores de edad no acompañados mexicanos y también los centroamericanos en las ciudades fronterizas son llevados por coyotes a estas llamadas casas de seguridad. Y a través de entrevistas y de trabajo de campo que hemos realizado en la región, conversaciones con diferentes autoridades en ambos lados de la frontera, lo que encontramos es que se utilizan tres
tipos de casas de seguridad propiamente, a donde son llevados los migrantes, menores migrantes y adultos migrantes en general, ¿no? En primer lugar están son casas abandonadas, que pueden ser en ocasiones también casas habitadas, casas de particulares, casas de conocidos que ya tienen un trato con estas personas y ahí van metiendo a un sinnúmero de menores migrantes o de adultos, ¿no? Y en segundo lugar, pues son cuartos de hoteles que también se utilizan para estos fines, y en tercer lugar, algunas bodegas a las orillas de las ciudades fronterizas, ¿no? Entonces, dentro de estas casas, pues la dinámica es aglomerar a diferentes grupos de migrantes. Lo que nos comentan varios de los chicos y chicas entrevistados es que en alguna casa llega a haber hasta 40 personas que son recluidas ahí, y por supuesto hay una serie de reglas, ¿no? Y entre las principales reglas que se ponen ahí por parte de quienes están cuidando las casas, pues son no asomarse a las ventanas, no hablar entre sí, no usar celulares, y esto es por una razón de seguridad de ellos, para que no ser descubiertos por parte de las autoridades. Y por otro lado, también lo que nos comentan es que en ocasiones muchas de esas personas que están cuidando esas casas, pues también están armadas, por supuesto, ¿no? Y aquí hay algo bastante grave que nos debe llamar la atención, no solo desde la academia, sino también a nivel de las instituciones, de nuestras autoridades, y es el hecho de que desde hace varios años la migración indocumentada de adultos o de menores es parte de un negocio más de grupos criminales que están monopolizándolo en diferentes ciudades de la frontera. Esto requiere, por supuesto, mayor intervención por parte de las autoridades del Estado, y, por otro lado, políticas y programas específicos orientados a estos grupos a razón de los cambios que pueda haber en las políticas migratorias internacionales. Y particularmente estamos hablando de las nuevas decisiones que se puedan tomar o no durante la administración de Donald Trump y el cambio de administración que vamos a tener en nuestro país, particularmente con la población de menores migrantes, que es la más vulnerable.